Buenas tardes, mi estimado estudiante. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la función lineal. Recuerda que la última vez estuvimos conversando acerca de lo que era la gráfica lineal. El día de hoy vamos a hablar de la función lineal. En el tema anterior, nosotros solamente aprendimos a ubicar las tablas de datos, los detalles que lleva el área graficar y también pudimos aprender a cómo calcular la escala. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a trabajar. El objetivo es cómo graficar una función lineal. Esto que tengo aquí en esta tabla de datos representa unos datos que correspondientes a una función lineal, que es nuestro tema. Entonces el día de hoy lo que vamos a aprender a hacer es a graficar una función lineal. O sea que hoy vamos, aparte de hacer el cálculo de escala, a colocar los elementos que debe llevar el área a graficar, vamos a encontrar los puntos dentro del trazado de la gráfica y también vamos a encontrar cuáles son la línea que va a unir esos puntos que corresponden a una función lineal. Entonces, dado el objetivo y recordado el tema anterior, entonces vamos a empezar. Lo que tenemos aquí es una tabla de datos, que en este ejemplo es una tabla de datos vertical. Una tabla de datos vertical significa que tenemos dos columnas. La primera columna corresponde a la variable independiente. Siempre la primera columna corresponderá a la variable independiente. En este caso es el tiempo, la magnitud es el tiempo y la unidad es en segundo. La unidad siempre va a aparecer entre paréntesis. El símbolo que está adelante corresponderá a la magnitud física que denota esta primera columna. Entonces la primera columna de una tabla vertical corresponde a la variable independiente, que en este caso es la magnitud tiempo y la unidad en segundo. La segunda columna de esta tabla vertical tiene como símbolo primero la D, que corresponde a distancia, y entre paréntesis es la unidad M, que será la unidad de metros. Entonces todo lo que tenemos en esta columna son distancias en metros. Aquí tengo 3 metros, 6 metros, 9 metros, 12 metros, 15 metros, 18 metros y 21 metros. En la columna de tiempo, que es la variable independiente, sí tenemos 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, 10 segundos, 12 segundos y 14 segundos. La tabla de datos me da información, como cuál. Una vez recorrido 2 segundos, una vez pasada 2 segundos, la distancia recorrida va a ser 3 metros. Cuando llegue al valor de segundo 4, la distancia recorrida será 6 metros. Cuando hayan transcurrido 6 segundos, la distancia recorrida habrá sido 9 metros. Y así sucesivamente es como se va a ir leyendo esta tabla de datos. Bueno, entonces ahora vamos a calcular las escalas que vamos a utilizar. Para saber la escala a utilizar, yo debo tener claro cuál va a ser mi área a trazar. Entonces yo voy a buscar o una hoja blanca, o una hoja milimetrada si la tengo, o una hoja de cuadritos, o una hoja de raya. La hoja que tenga yo a disposición. En este caso, seré esto, yo lo tengo aquí en un área como si fuese una hoja blanca. Y lo voy a trabajar así. Trabajando esto como un área blanca, o una hoja blanca, yo voy a tomar parte de ella. Voy a separar, voy a decirle que de aquí en adelante solamente esta porción de acá será mi hoja blanca. Bien, voy a poner aquí un límite. En ese límite yo voy a dibujar dentro mi gráfico. Bien, voy a colocar aquí, asumiendo de que asumiendo que tengo eso que tengo allí es mi área a trazar. Ok, voy a ponerlo allí con un color que se note de que estoy haciendo un paréntesis aquí. Entonces voy a asumir esto. Voy a asumir que de la línea roja hacia la derecha es mi hoja blanca. O sea, no tengo hoja de cuadritos, no tengo hoja milimetrada, pero sí tengo una hoja blanca. Entonces voy a trabajar allí. Puede ser bien una hoja de raya. Bien, entonces luego les mostraré cómo es una hoja de raya. Aquí digamos que es una hoja blanca que encontré y voy a trabajar allí. Entonces voy a empezar. Lo primero que debo hacer es poner mi área a trazar. ¿Cuál es la área que voy a trazar? Pues voy a colocar un eje X y un eje Y. Y vamos a colocar un eje X y un eje Y.
Para ello voy a utilizar este color, está aquí. El eje X es la variable independiente, así que es la que va en la horizontal. Es la que va en la horizontal. Voy a poner acá, trazo mi línea en el eje X e igualmente voy a trazar mi línea en el eje Y. Bien, observen el eje X y ahora voy para el eje Y y trazo mi línea en mi hoja blanca. O sea que no tener hoja milimetrada o hoja de cuadritos no puede ser una limitante. ¿Observaron? He trazado mi eje Y, donde la vez pasada aprendimos que se va a colocar la variable dependiente, y he trazado mi eje X, donde la vez con el tema anterior aprendimos que aquí se va a trazar o se va a dibujar la variable independiente. Bien. ¿Qué otros datos debe llevar eso? Ahí debe llevar el nombre. Debe llevar el nombre de la variable dependiente. En el eje Y va la variable dependiente, que es la que está en la columna número 2, o sea, distancia y metro. Voy a colocarle así el símbolo de distancia y la unidad. Distancia, entre paréntesis, metro. Y en el eje horizontal debe aparecer también el símbolo que denota la unidad, la magnitud, que en este caso es tiempo, y la unidad es segundo. Entonces voy a colocar tiempo, entre paréntesis, segundos. Listo, ya he colocado eso. Ahora debe aparecer el título. ¿Cuál va a ser el título? El título sale de unir los símbolos que denotan las magnitudes físicas relacionadas. La variable dependiente, la que tenga el eje Y, es D. Así que esa es la primera que voy a colocar en mi título. D, escribo la palabra, o escribo VS, versus, o contra, o en función de, significa esto, VS. ¿En función de quién? Del tiempo. Entonces acá voy a colocar el símbolo que representa la variable independiente. Observen. El símbolo que representa la variable dependiente me da el primer valor del título. Ahora escribo la letra VS o versus, ¿sí? Versus o en función de significa esto. El símbolo que representa la variable independiente, que en este caso es el tiempo. Ya lo he colocado acá. Bien, ya he puesto estos detalles. Ahora voy con la escala. Para la escala la vamos a calcular como aprendimos la vez pasada. Empezamos buscando los valores máximos en cada uno de las columnas. ¿Cuál es el valor máximo en la primera columna? 12. Voy a subrayarlo allí porque es un valor importante. Perdón, 14, es un valor importante. ¿Cuál es el valor máximo de la columna número 2? 21. Estos son los valores que voy a utilizar. Bien. Adicional, debo saber cuántos centímetros hay en esta línea y cuántos centímetros hay en esta otra línea. O sea, en la vertical y en la horizontal. Voy a colocar y voy a medir los centímetros que hay allí. Los voy a colocar y mido. Bien, aquí voy a colocar 1 centímetro. Los estoy marcando. Así mismo ustedes los deben marcar en la hoja. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me da hasta 10. Digamos que me da hasta 10. Tal vez en su hoja les dé un poquito más. En la mía me dio 10 centímetros. Bueno, hasta ahí. Voy ahora a medir para arriba, para el eje Y. Igualmente marco cada centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este me dio un poquito más. 11, 12. Bien, y voy a procurar utilizar la mayor área posible del trazado. Bien, entonces en horizontal pude señalar 10 centímetros y en la vertical 12. Esos valores los necesito para calcular la escala. Bien, entonces ahora voy al cálculo en sí de la misma escala. Bien, entonces ahora vamos a continuar haciendo el cálculo de escala. Recuerden que en la escala siempre se va a dividir el valor máximo entre el número de centímetros. ¿Pero el valor máximo de quién? El valor máximo que encontramos en el eje que estoy calculando. En este caso aquí dice eje X. Escala para el eje X va a ser el valor máximo que tenga en el eje X
entre el número de centímetros que conté en el eje X. ¿Quién va en el eje X? La variable independiente. O sea que me voy a fijar en la primera columna cuál es el valor máximo que señalé allí. Anteriormente había señalado que es 14. Así que 14 segundos va a ser mi valor máximo. Así que yo ahí voy a colocar, voy a poner aquí igual. En vez de poner valor máximo, voy a poner a quién corresponde el valor máximo. 14 segundos. El número de centímetros. Pues el número de centímetros, esto significa número de centímetros. NCM, número de centímetros. El número de centímetros son los centímetros que conté aquí. ¿Cuántos contamos aquí? Pues los voy a recordar contando cuántos son nuevamente. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese 10 es el número que voy a colocar aquí en la parte inferior. 10 centímetros. Ahora lo voy a dividir. Así como aparece allí, busco mi calculadora y voy a dividir 14 entre 10 centímetros. 14 entre 10 centímetros. De esta manera. Y el resultado va a ser esto, 1,4. Voy a colocar eso. 1,4 segundos cada centímetro. Esa va a ser mi escala para el eje X. Ahora voy a calcular la escala para el eje Y. En el eje Y, igualmente, es valor máximo entre el número de centímetros. Siempre la escala va a ser valor máximo entre el número de centímetros. ¿Cuál es el valor máximo? En el eje Y, recuerda que en el eje Y va la variable dependiente. Y si la tabla es vertical, la variable dependiente es la segunda columna, que en este ejemplo es la distancia. Entonces el valor máximo en distancia, ya lo habíamos señalado aquí, que es 21 metros. Entonces en vez de poner aquí valor máximo, lo voy a sustituir por el correspondiente, que es 21 metros. Y lo voy a dividir ahora entre el número de centímetros. ¿De dónde va a salir este número de centímetros? No va a ser el mismo que este porque ya aquí estoy en otro eje. ¿En qué eje voy a contar los centímetros ahora? En el eje Y, o sea, este que va para arriba, el vertical. Voy a contar 1, este aquí no se cuenta porque este es el eje de intersección, o sea, este es el origen, esto es 0. Ahí no se cuenta ni para X ni para Y, esto es 0. 1 es el primer centímetro que señalamos. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea que en la vertical hay 14 centímetros. Entonces voy a poner acá 14 centímetros, número de centímetros. Y ahora voy a dividir eso. Voy a dividir los 21 entre 14. Y me va a salir así. Divido 21 entre 14 y el resultado es este, 1,5. Voy a poner aquí 1,5 metros cada centímetro. Y esa es mi escala para el eje Y. Entonces ya tenemos la escala calculada tanto para el eje X como para el eje Y. No dejen lejos la calculadora porque con ella vamos a seguir trabajando. Bien, una vez calculadas las dos escalas, tanto para el eje X como para el eje Y, entonces debemos proceder a hacer, colocar esa escala en la parte superior de nuestra área a trazar. O sea, aquí yo voy a colocar eje X, me quedó una escala que dice que es, voy a poner aquí para el eje X, un centímetro. Te voy a escribir 1 centímetro, 1,0 centímetro, equivale, pone una flecha, a 1,4 segundos. ¿Observaron? Siempre voy a estar colocando primero el centímetro de aquí y a cuánto va a equivaler ese centímetro. Aquí dice, ese centímetro, 1 centímetro equivale a 1,4 segundos. Eso es lo que dice acá. Bien, lo mismo voy a hacer con el eje Y. Ahora con el eje Y yo digo, la escala es 1 centímetro, pongo la flecha, señalo que es 1,5 metros, 1,5 metros. Y ya tenemos la escala colocada en la parte superior de mi área graficar. Bien, es importante poder señalar eso porque esto se va a utilizar, es lo que te va a dar referencia para saber si estás graficando bien. Bien, listo. Entonces ahora vamos a proceder a completar aquí los valores que van en cada uno de los centímetros para el eje X y en cada uno de los centímetros para el eje Y. Para eso les dije, mantenga la calculadora cerca,
porque necesitan esa información con la calculadora. Vamos a empezar. Aquí voy con el eje X primero. El eje X dice que cada centímetro es 1,4 segundos. Entonces, si eso es cierto, yo voy a colocar en el primer centímetro aquí, en la primera línea, no acá, porque aquí este origen es 0, 0. Ahí no tiene ningún valor. En el primer centímetro voy a colocar esto, 1,4. Solamente colocaré el valor 1,4. Vamos a colocar 1,4. Bien. El siguiente valor o el siguiente centímetro vas a sumar 1,4 más 1,4 porque esa va a ser tu escala. De esta manera lo vas a sumar. 1,4 más 1,4 y al siguiente le vas a poner ese valor, 2,8. Pues el siguiente acá será 2,8. El tercero, a ese 2,8 le vas a volver a sumar 1,4 y te va a dar 4,2. Eso es lo que vas a colocar aquí. Al cuarto, vuelves a sumarle a ese mismo 4,2, ahora le vuelves a sumar lo mismo, 1,4 y te da 5,6. A ese le vuelvo a sumar y a cada vez voy a ir sumándole 1,4 hasta terminar. Aquí me dio 7, entonces voy a colocar aquí 7,0. Al siguiente voy a seguir sumando 1,4 y así me voy hasta el final, hasta completar todos los centímetros que había señalado que voy a utilizar. Aquí tengo que me dio 8,4. Vuelvo a sumarle 1,4. ¿Y por qué 1,4? Pues 1,4 es el valor que encontré para la escala, así que a cada centímetro le voy a ir sumando esto, 9,8. Vuelvo a sumarle 1,4, 11,2. Vuelvo a sumarle 1,4, ahora me dio 12,6. Y ya voy al último, le sumo nuevamente 1,4 y eso me da 14. O sea, aquí terminé 14,0. Y ya todos tienen, observen, todos los centímetros tienen un valor específico acorde a la escala que calculamos para el eje X. Y ahora para el eje Y. Ahora voy al eje Y. Para el eje Y no voy a sumar 1,4. Para el eje Y, esa tiene otra escala que calculamos y me dio 1,5. Bien. Entonces, el primer centímetro del eje Y va a valer esto, 1,5. O sea que aquí yo voy a colocar 1,5. No en la esquina. Recuerden, la esquina no porque es el valor 0. A la siguiente línea donde marqué el primer centímetro, ahí voy a colocarle 1,5. O sea, aquí es 1,5. Al siguiente centímetro voy a sumar 1,5 más 1,5. Bien, esto me dio 3. Entonces al siguiente centímetro será 3. Voy a poner 3,0 porque estoy poniendo un decimal. Bien, a ese 3,0 le vuelvo a sumar 1,5. Observen que yo nada más puse 1,5 más 1,5 y le doy igual. Y ya luego no borro, sino que voy poniéndole allí de una vez, le pongo el símbolo de más y me dice aquí arriba ANS, o sea, va a tomar el 3 y le voy a sumar 1,5 y me dio eso, 4,5. Al siguiente hago lo mismo, no borro, sino que ahí mismo pongo más 1,5 y me da esto, 6. Bien. Luego voy a volver a sumar 1,5 y así me voy a ir hasta el último centímetro haciendo esto, hacia el último que señalé ahí arriba. Bien, ahí le fuimos sumando 1,5 a cada centímetro hasta completar el último centímetro que habíamos señalado. Ya completada toda la escala, tanto en el eje X como en el eje Y, entonces ahora lo que vamos a hacer es a graficar. Ahora sí vamos a graficar. ¿Qué significa graficar? Voy a encontrar los puntos. Voy a hacer las intersecciones de punto con punto. ¿Cuáles puntos? Estos que están aquí, así como les dije al principio. Al tiempo de 2 segundos se ha recorrido una distancia de 3 metros. Entonces voy a encontrar la intersección de 2 segundos con 3 metros. Acá.
¿Dónde van a estar los 2 segundos? Ahí se ve un poco difícil, observen. No aparece nada aquí abajo que diga 2 segundos, pero yo debo encontrar 2 segundos. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo aquí 1,4 y 2,8. Voy a ampliarlo un poco. Así, lo voy a exagerar para que observen lo que voy a hacer. Algo así. Aquí al principio estoy ampliando solamente este pequeño tramo donde está 1,4 y 2,8. Aquí tengo 1,4 y acá al final tengo 2,8. Bien, en estos 2 centímetros, entre estos 2 centímetros. Sé yo que entre ellos dos, como es 1 centímetro, hay 10 milímetros. O sea que hay cuando usted ponga la regla de aquí a acá, vas a encontrar una división de 10 líneas. ¿Sí? Vas a encontrar divisiones de 10 líneas. ¿Me vas siguiendo? Sí, porque si ves aquí, el centímetro, entre 1 y 2 hay unas líneas pequeñas. Y esas líneas pequeñas se llaman milímetros. Entonces, eso es lo que vamos a observar en este momento. Es lo que he ampliado acá. Bien, en mi regla sería, en la regla aquí aparecería 1 centímetro y acá aparecería 2 centímetros. Y en medio los 10 milímetros, o sea, las 10 rayitas. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está el 2? Aquí no aparece 1,4 y 2,8. No aparece el 2. Entonces yo voy a buscar el 2 allí. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a dividir mi escala. ¿Cuál fue la escala en el eje X? 1,4 segundos. Esto lo voy a dividir entre 10, o sea, entre los 10 milímetros. Observen, escuchen, voy a escribir lo que acabo de decir. Tomo mi escala 1,4 y lo divido entre los 10 milímetros. ¿Eso para qué es? Eso es para saber cuánto va a valer cada milímetro de la línea horizontal. O sea, los milímetros son las líneas pequeñitas entre centímetros. Entonces voy a dividir 1,4 entre 10. Y observe que me dio esto. 1,4 entre los 10 milímetros me dio 0,14. Este valor, no es necesario que hagas este cálculo. Lo puedes hacer en la parte de atrás de la hoja o en algo, digamos, aquí abajo. Yo lo voy a poner aquí abajo para que no se me olvide. Bien, ese cálculo que había hecho de cuánto vale cada milímetro en el eje X, lo he colocado acá. Bien, porque eso no es necesario que aparezca en el área del gráfico. Eso puede aparecer acá donde yo hice los cálculos, en la parte de atrás de la hoja. Preferiblemente la tabla de datos y el cálculo de escala debe aparecer en la parte de atrás de la hoja donde yo estoy graficando. Bien, o sea, si estoy usando una hoja blanca, aquí la tabla de datos y la escala van a estar en un lado de la hoja y mi gráfica va a estar en el otro lado, o sea, en el lado completo para tratar de utilizar toda la hoja en todo el espacio posible. Entonces, observa lo que acabo de hacer. En la parte de abajo, en el eje X, como mi escala es 1 centímetro, 1,4 segundos, yo agarré esa escala 1,4 y lo dividí entre los 10 milímetros, así, 1,4 entre los 10 milímetros, y me salió que cada milímetro vale 0,14. Este valor es importante que lo sepa. Y lo mismo voy a hacer para el eje Y. En mi eje Y la escala era 1 centímetro, 1,5 metros. Así que voy a dividir 1,5 entre 10, como hice aquí, y me dio 0,15. Entonces, cada milímetro en el eje X vale 0,14. Y cada milímetro en el eje Y vale 0,15. Bien, entonces ahora ese valor lo voy a utilizar como referencia para ubicar mis datos. Entonces voy a empezar acá. Empezamos con el valor 2. Como les dije, no aparece. Pero yo sé que el número 2 debe estar contenido entre 1,4 y entre 2,8. Entonces, 1,4 es el valor más pequeño próximo a 2. Entonces voy a empezar por allí. Voy a empezar en mi calculadora con ese valor. Voy a escribir 1,4 y le voy a sumar cada milímetro hasta que me acerque mucho a un valor que sea 2. Por ejemplo, será lo siguiente. Voy a poner 1,4 y le voy a sumar el valor de un milímetro, o sea, 0,14. 1,4 más 0,14. Todavía estoy lejos del número 2, así que vuelvo a sumarle. Ah, pero debes ir señalando. Ya le puse 1 milímetro, o sea que ya pasé de aquí. Esto tal vez lo puedo hacer con lápiz lo hago con lápiz para que no me quede algo permanente, sino algo que yo pueda borrar más adelante. Vuelvo a sumarle. ¿Qué le vuelvo a sumar? 0,14.
que es el valor de cada milímetro. Todavía no me acerco al número 2, o sea, pero ya le sumé otro. Le sumaré otro milímetro. Y así voy a ir sumándole hasta que me acerque al número 2. Ya me acerqué, voy por allí, voy más o menos. Vuelvo a sumarle y me da 1,96. Voy a montarlo aquí, 1,96 para que no se me olvide. Ese fue al cuarto milímetro. Si le vuelvo a sumar más 0,14, me dio 2,1. Bueno, ya me pasé. Entonces, de aquí me pasé del número 2. Aquí ahí tengo que encontrar el valor 2. Y en este milímetro, aquí ya me pasé. Entonces, ¿qué significa? Que ahora debo hacer un alto allí. Ya debo hacer el alto allí y verificar dónde va a estar mi número 2. Mi número 2 va a estar entre el valor, entre el cuarto milímetro y el quinto milímetro. ¿Por qué? 1,96 no es 2. 2,1 tampoco es 2, es mayor que 2. Por lo tanto, el valor 2 segundos, va a estar muy cerca de ellos dos. Como en la regla no podemos ver tan chiquitito, entonces yo voy a tratar de colocar mi línea que señala el 2 entre esos dos valores, entre la cuarta y la quinta línea. Entonces yo voy a señalar acá, entre la cuarta y la quinta línea, el valor 2. Yo hago así en mi hoja, más o menos así. Yo le voy a poner aquí sí la pongo con una línea de un color distinto para que se note. Bien, entonces dice 2 segundos, ya lo encontré. Pero nada más he encontrado 2 segundos, ahora tengo que encontrar 3. Porque a los 2 segundos se recorrió, a los 2 segundos se recorrieron 3 metros. Entonces ahora debo buscar 3 metros. Para suerte, ese sí aparece en la escala, aparece de inmediato el número 3. Entonces ahí lo voy a señalar. ¿Por qué? Porque ese me va a dar mi primer punto de intersección. Aquí. Este y este. Entonces ahora lo voy a unir con mi regla. O me puedo ayudar de un transportador. O me puedo ayudar de un... Bueno, no necesariamente un transportador. De algo que sea cuadrado, que tenga un vértice, algo así. Por ejemplo, mira, o sea, esto nada más es una bolsita que tiene forma... ¿Sí? Tiene un vértice. Entonces yo lo puedo utilizar si no tengo una escuadra, si no tengo, digamos, no tengo la escuadra, entonces utilizo algo como esto. Observa. Voy a colocarla un lado donde era el número 2 en X y el otro lo voy a llevar hasta la letra en Y3. Observa. Aquí he puesto de este lado el 2, el 2 que encontramos en el eje X, y de este lado arriba donde está el 3 en el eje Y. Entonces yo voy a señalar el punto de intersección, es el vértice, o sea, la puntita aquí. Ese es el punto de intersección. Pero ya señalé un punto. Yo voy a colocar en vez de un punto, ahí donde señalé el punto, voy a hacer encima una crucecita así. Una crucecita, y esa crucecita me va a señalar a dónde es la intersección del punto 2 segundos con 3 metros, porque ese era el valor que yo estaba encontrando. Bien, y así debo hacer con cada uno de los puntos que aparecen en esta tabla de datos. Ahora debo buscar el valor 4 segundos en el eje X y 6 metros en el eje Y. Voy a buscar los 4 segundos en el eje X. Vamos acá. Recuerda que esto nada más lo hice aquí para ilustrar, para ampliar y para que ustedes pudieran observar qué es lo que estoy haciendo aquí abajo. Entonces ahora vamos a buscar el valor X, 4, X 4 segundos. Bien, entonces 4 va a estar aquí. Observa que aquí tengo 2,8 y 4,2. No tengo de nuevo el valor 4, pero sí sé que tengo un valor donde está próximo. Voy a borrar esto porque esto fue para el ejemplo anterior. ¿Dónde va a estar el número 4 segundos? Va a estar entre el 2,8 y el 4,2. Bien, entonces voy a buscarlo y yo aplico la misma técnica que hicimos en el caso anterior. Empiezo con 2,8 y voy a sumarle cada milímetro. Sé que cada milímetro vale 0,14. Entonces voy a poner 2,8 más 0,14. Llevo 1 y voy a hacerlo hasta acercarme al número 4, que es el que estoy buscando. Bien, ahí observen, no estoy lejos.
vuelvo a sumarle 0,14. O estoy lejos, estoy por 3, vuelvo a sumarle 0,14. Todavía no llego. Debo llegar al 4, acuérdense. 0,14. Todavía no llego. Voy a sumarle uno más. Todavía no llego. Le sumo otro más, 0,14. Me da 3,64. Voy acercándome. Recuerden que tengo el valor 4, es el que estoy buscando. Vuelvo a sumarle 0,14. Ya voy acercándome más, 3,78. Vuelvo a sumarle 0,14. 3,92. Estoy cerquitita. Y voy a fijarme, si les vuelvo a sumar 0,14, me da 4,06. Lo encontré. Está muy cerca. Entonces, casi al último, casi terminando, encontramos el número 4. Aquí es 4,16. Para ver, déjame recordar el número que lo borré. 4,06. ¿Okay? No me dio exacto 4, pero se me acerca mucho. Entonces yo voy a señalar allí que está allí cerquísima el número 4. Y cuento cuántos milímetros son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al 9º milímetro. Entonces en su hoja, en su regla, usted va a confiar. Fíjense que aquí ahora estamos en estos dos. Entre 2,8 y 4,2. Usted pone su regla y cuenta a partir del 2,8, 9 milímetros hacia el 4,2. Y así vas a encontrar entonces el valor 4. Lo voy a señalar aquí. Aquí debe estar aproximadamente el valor 4. Bien, y ese lo debo unir ahora con el valor, observe, 4 segundos con 6 metros. Entonces ahora lo voy a unir con el valor 6. Aquí está. Y hago lo mismo, busco mi escuadra, o busco mi vértice, o busco un cuaderno. Un cuaderno también me puede servir. ¿Sí? Observe, ahora voy a hacerlo con un cuaderno. Este lado lo voy a colocar en el eje X, o sea, donde dice 4. Y este de arriba lo voy a colocar en el eje Y, donde dice 6. ¿Bien? Así. Ahí se observa. Aquí es 4, acá es 6. En la esquina, en el vértice, voy a poner un puntito para señalar que es allí la intersección. Entonces ahora hago una cruz. Ahí es 6 y aquí es 4. ¿Observaron? He encontrado la intersección del punto 4 con 6. 4 segundos, 6 metros. Ahora voy a hacerlo con el 6 y con el 9. Un poquito más rápido porque ya vamos aprendiendo a hacerlo. Con el 4 y con el 9. Ahora voy a buscar la intersección en 6 segundos aquí abajo con 9 metros aquí en la vertical. 6 segundos, ¿dónde está? Me voy fijando. 6, 6, 6 aparece, no aparece. Entonces voy a colocarme entre 5,6 y 7. Esos son los valores que voy a utilizar como referencia. 5,6 y 7 como valores de referencia. 5,6 y 7. Entre ellos dos debe estar el valor 6, que es lo que estamos buscando. Bien, el valor 6. Entonces ahora vamos allí a buscar el valor 6. Voy a empezar con 5,6 y voy a sumarle lo que vale cada milímetro, que es 0,14. Entonces voy a poner aquí 5,6 y lo voy a sumar 0,14, 1 milímetro, lo señalo aquí, sumé 1, vuelvo a sumarle 0,14, no llego al 6, vuelvo a sumarle 0,14, no, ahí llegué al 6, aquí de una vez, 6,02. Ese voy a utilizar como referencia para el 6. Observa que fue al tercer milímetro. 1, 2, 3. Al tercero encontré el valor 6 segundos. Entonces voy a señalar acá 3 milímetros después de 5,6. O sea, voy con mi regla. Y a los 3 milímetros coloco que ahí está el valor 6. ¿Por qué? Porque ya lo calculé sumándole lo que vale cada milímetro. Bien. Entonces ahora voy a buscar la intersección en el eje Y, que es 9. Entonces ahora voy a unir ese 6 con el 9, que ese sí aparece aquí. Si no apareciese, o no, debo buscarlo también sumándole esto así. Busco el valor más pequeño, más cercano al valor que necesito en el eje Y y le voy sumando esto hasta acercarme al valor que aparece aquí. En este caso me dio, o sea, digamos que coincidió, pero no necesariamente le va a coincidir siempre. Bien,
Entonces ahora vamos a hacer la intersección de 6 con 9. Señalo el punto de intersección. Señalo la cruz. Señalamos la crucecita. Y voy al siguiente valor. ¿Observaron? Ya llevamos 3 puntos de la gráfica que aparece allí. Bien, ahora yo debo ir ubicando los demás puntos hasta encontrar. ¿Observas qué forma lleva esto? ¿Ya? Lleva una forma acá bastante lineal. Si yo pongo una regla sobre ella, ya puedo ver cuál es la tendencia. Observe. Si yo uno las cruces, ya se observa una tendencia entre esos puntos. Hay una línea recta. Por eso esto se llama función lineal. Porque cuando yo grafique todos esos puntos, me va a salir una línea recta. ¿Observaron? Entonces ahora vamos a terminar con los demás puntos. Todos los puntos. Bien, y para terminar, entonces buscamos el último punto, que sería 14 con 21. 14 aquí. Otra forma de localizarlo utilizando la misma regla, pues si no tengo la escuadra ni el cuaderno, alineo mi regla con el 14. Señalo una línea vertical aquí, no sé, tal vez ahí. Y acá con el 21 y hago esto. ¿Okay? Y ahí de inmediato me sale la crucecita. Bien, es más fácil de esa manera, ¿no? Usando la misma regla. Observa, ya encontramos todos los puntos que necesitábamos encontrar en nuestra gráfica. Tenemos todos los puntos que nos hacían necesarios para encontrar nuestra gráfica. Pero ahora tenemos que trazar la línea recta. Trazar la línea recta que une todos esos puntos para señalar nuestra función lineal. Ahora voy a hacer esto. Con la ayuda de la regla, me trato de colocarme en el centro de las crucecitas y trazo mi línea recta. Mi línea, lo más cercano al centro de todas las cruces. No necesariamente te va a quedar justo perfectamente allí, pero bueno, ahí poco a poco, a medida que vayas haciendo la práctica, vas a observar que te van a quedar muy muy bien. ¿Observaron? Hay algunas que de repente se ven un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda, no pasa nada, pero es un poquito nada más. Observe, un poquito, no pasó justo en el centro, pero allí se acerca mucho. Bien, ¿observaron? Aquí está. Para todas las demás, pues sí, quedó como muy bien. No necesariamente va a quedar perfecto, pero si observan, la tendencia es esa, es una línea recta que describe ese comportamiento. Bien, y eso es lo que nosotros hemos tratado de aprender el día de hoy, de cómo graficar una función lineal con la información presentada en una tabla y que nos debe quedar bajo esta perspectiva. Bien, con eso terminamos por hoy y nos vemos en la próxima clase.